Hola a todos y sean bienvenidos a Hobby Space. ¿Alguna vez te habías preguntado qué es el tiempo? Todos en nuestra vida hemos experimentado el tiempo. Lo hacemos desde que te despiertas para ir al trabajo o a la escuela, hacer tu rutina de ejercicio, salir con tus amigos si es que tienes, en fin, el tiempo está en todo. Por eso es que casi siempre tenemos la idea del tiempo por un reloj o un calendario que nos indiquen las horas, minutos, días, meses y pensar así es totalmente normal. Pero si somos sinceros y pensamos un poco, lo único que existe es el ahora, pues el pasado solo son recuerdos y el futuro expectativas. Nuestra percepción del tiempo nos hace sentir que vivimos en una sucesión de hechos en donde las cosas pasan como si fueran videos sin pausas. Todo es continuo, pero Newton y su teoría de la relatividad nos hace pensar diferente ante la idea del tiempo, pues según la teoría de la relatividad, vivimos en un universo donde el tiempo y la velocidad son relativos y que dependen del observador, puesto que la gravedad newtoniana dejó de ser una simple fuerza que atrae los cuerpos a ser considerada, según la relatividad, como una deformación del tejido espacio-tiempo. Un momento que puede ser ahora para ti es el futuro para otra persona viajando a diferente velocidad. En términos cósmicos, el pasado y el futuro son diferentes de izquierda y derecha. Siempre están ahí, pero son percibidos de manera diferente según a tu posición. Para comprender este concepto es importante entender una cosa: el movimiento es extremadamente importante en la teoría de la relatividad. Ahora imaginemos que tenemos una pelota que rebota del suelo al techo cada segundo. Para una persona estática, esta pelota tardará un segundo en bajar y un segundo en subir. Ahora imaginemos que esta pelota está en un camión y que comienza a moverse. Para la persona que está en el camión, la pelota tarda un segundo en bajar y un segundo en subir, pero para el espectador que está en el suelo, la pelota tarda mucho más en hacer el recorrido. El tiempo es relativo a la posición del espectador. Podríamos decir que para nosotros el tiempo es una serie de fotografías puestas una sobre otra, que conforman nuestra realidad, pero para alguien ubicado a gran distancia de nosotros que se aleja a gran velocidad, nuestro presente no existe, pues solo podrá ver nuestro pasado, ya que nuestra pelotita cae más lento según a su perspectiva. De igual manera, si este observador se acerca a nosotros, podrá ver nuestro futuro. Bajo este concepto, todo lo que ha pasado desde el Big Bang hasta el día que naciste y el día en que tus hijos mueran, existen en el mismo espacio-tiempo, en una hora, y solo dependen de la velocidad y la distancia del observador, qué punto de la realidad percibirá. La teoría de la relatividad propone que no hay un presente singular, sino que todos los momentos son iguales de reales y existen siempre, así hayan pasado hace 1000 años o hace 5 minutos. Este experimento nos puso a pensar si es que existen diversas realidades que cambian dependiendo si son observadas por una conciencia o no. Esto nos pone a pensar si la existencia de las cosas en el espacio y en el tiempo dependen totalmente de una conciencia observadora, pues sin conciencia no hay nada, y nadie puede demostrar lo contrario, pues el simple hecho de demostrarlo requeriría una presencia que lo haga consciente y por consiguiente lo haga real. Tal vez lo que percibimos como tiempo no es más que la evolución de la conciencia. Posiblemente los ahora existen siempre, y lo que percibimos como real solo es el viaje que nuestra conciencia recorre por entre todas las posibilidades del universo. Y tal vez no podamos regresar a lo que percibimos como tiempo, a los ahora pasados, porque ya rebasamos el nivel de conciencia que los percibió en su momento. Si recuerdas algo en el pasado, lo estás recordando en el ahora con el arreglo estable de las neuronas que crean esa memoria hoy. Y es por eso que el tiempo no existe como estás acostumbrado a verlo desde tu perspectiva. Tal vez tu realidad no es más que la percepción de un sinfín de posibilidades que puedes experimentar, y la percibes como es porque esa es la frecuencia de tu nivel de conciencia. Otra cosa que es fundamental en la teoría de la relatividad es la tecnología actual como el GPS, que dependen de esta para efectuar sus mediciones con precisión. Luego, Einstein llevó la teoría de la relatividad más allá y se dio cuenta de que ella se podía deducir, entre otras cosas, que la materia y la energía no son entidades separadas, sino que son equivalentes. De hecho, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, has llegado al final de este video. Recuerda que si te gustó puedes darle manita arriba y te invito a que te suscribas al canal y que nos sigas en nuestras redes sociales. Esto es todo por mi parte y te deseo que tengas un buen día, noche o depende a la hora que estés viendo este video. Gracias.